Segundo, el personal. Una personita no va a poder hacer un estudio de corte, tienen que tener bioestadísticos, bibliógrafos, personas que se caben la bibliografía, tienen que tener personal del laboratorio, entonces todo el personal que tienen que tener y pacientes, ¿no? Que quieren entrar al estudio, acceso a pacientes y registros, ¿no? Y los laboratorios, si tienen todo eso. Y el tiempo y la factibilidad. Si hay poco tiempo, es mejor hacer un estudio transversal. Si es mucho tiempo, es mejor hacer una corte prospectiva. Y los datos existentes, entonces es mejor hacer un estudio retrospectivo. Ahora, en lo último que vamos a entrar, en la inteligencia artificial en investigación. Yo les pongo aquí esta tabla, siempre les he puesto porque desde hace 2 años que ha salido, que se ha hecho más famoso este ChatGPT, por ejemplo, la alucinación es el riesgo de que la inteligencia artificial se invente datos, ¿ya? Cada vez hay menos riesgo de alucinaciones o de invenciones de datos o que se invente bibliografía o que se invente artículos de investigación. Cada vez hay mucho menos riesgo, ¿ya? Entonces, con la inteligencia artificial nosotros tenemos que tener mucho cuidado. No podemos agarrar y preguntar cuál es el mejor tratamiento antibiótico para la infección urinaria, porque nos va a dar un montón de artículos de investigación. Que agarrar y utilizar lo que les decía a un inicio de esta presentación, que es utilizar con los términos pico. La fosfomicina, que es más eficaz y segura que la cefixima para el tratamiento de infecciones del tracto urinario no complicadas en mujeres jóvenes. Si nosotros hacemos una buena pregunta de investigación, una buena pregunta para que nosotros podamos encontrar buenos artículos, nos va a llegar buenos artículos de investigación. Pero obviamente aquí esto ya está pasando un poquito, pero generalmente tenemos que darle un rol, tenemos que darle el contexto a la inteligencia artificial, la tarea y cómo queremos que vuelva. ¿Por qué está pasando un poquito? Porque este último tiempo en la inteligencia artificial ya han llegado hasta agentes que nos ayudan, solitos hacen toda la investigación, la búsqueda en PubMed, en Cochrane, en el Sevian, en Scopus y demás. Está avanzando mucho la inteligencia artificial para esto. Y de todas formas, yo les aconsejo esto, si se pueden sacar un screen o si quieren, yo le puedo mandar a la doctora la presentación para que busquen estas plataformas, que ya son plataformas con inteligencia artificial que nos van a ayudar a buscar bien artículos de investigación. ¿Ya? Yo les aconsejo mucho Perplexity, el ICID es bueno, solo que es de paga, y Open Evidence. Esos son los 3 mejorcitos que puede haber, ¿ya? Yo utilizo harto Open Evidence. Pero siempre, todo lo que nosotros utilicemos con inteligencia artificial tiene que ser validado y tenemos que revisarlo. No es que busquemos y eso copiemos y peguemos, no, tenemos que validarlo, ¿ya? Y a lo largo de la investigación, la inteligencia artificial nos ayuda muchísimo, nos ayuda para el planteamiento del problema, nos puede dar, damos una idea y nos puede dar 10 ideas más que ni siquiera sabíamos que podrían servir, ¿ya? Lo malo es que pueden hacer alucinaciones. Cada vez es menos, pero pueden dar sesgos de alucinaciones. La inteligencia artificial nos puede ayudar en la búsqueda bibliográfica si sabemos utilizarla de forma correcta, con eso de los agentes, por ejemplo, que nos va a buscar en PubMed, en SCL, en Cochrane y demás, ¿no? Pero siempre tenemos que revisar que lo que nos lo ha encontrado haya sido bueno y igual tenemos que buscar por el método clásico. Nos pueden ayudar a buscar, digamos, por ejemplo, hay una inteligencia artificial que se llama Connected Papers, que encuentro ahí un artículo base y desde ahí me va a buscar otros artículos similares. Nos va a ayudar a extraer los datos. Por ejemplo, puedo subir el PDF del artículo y me va a ayudar a darme un resumen, por ejemplo, ¿no? Nos va a ayudar a ver la calidad. Hasta eso ayuda la inteligencia artificial. Si yo no sé mucho de lectura crítica, nos puede decir, este tiene estos sesgos, estas limitaciones, que está ayudando más, pero como les digo, al final nuestro criterio es el definitivo, ¿no? Nos puede ayudar a hacer una revisión o una síntesis de todos los artículos que hayamos sacado. Resúmeme estos 10 artículos de lo que han pasado si me va a servir para mi investigación. Entonces nos puede resumir, pero hay que tener cuidado con que no alucine, ¿no? Nos puede ayudar a utilizar mejores herramientas para hacer metaanálisis, o nos puede ayudar a diseñar o a dar otro punto de vista del protocolo, pero no nos sirve para decir, tengo esta idea de investigación, házmelo el protocolo y listo. No nos sirve para eso, pero sí nos puede ayudar para sacar otro punto de vista o para ver qué más podemos mejorar a esto, siempre y cuando entrenen bien a su inteligencia artificial. No es solo colocar la pregunta y listo, ¿ya? Nos ayuda a sacar el tamaño muestral, nos puede ayudar también, tenemos toda la base de datos, nos puede ayudar a ver cuáles son los datos faltantes, cuáles han llenado mal, por ejemplo, o el análisis estadístico. Deme un segundito.
Nos ayuda también para hacer análisis estadístico. Yo, por ejemplo, utilizo harto cuando utilizo el programa R, me ayuda para hacer un poco la parte del, de los códigos para que me pueda ayudar más fácil las tablas y las gráficas y demás. Nos puede ayudar para revisar el formato Vancouver que estamos haciendo, por ejemplo. Pero todo siempre tiene que ser manejado con ética, ¿no? No podemos agarrar y poner los datos del paciente, subir las fotos y decir, ayúdame a hacer el caso clínico. No, eso es súper prohibido, va en contra de las normas de ética. Y bueno, la investigación en salud no es solo una obligación académica, es un compromiso con nuestros pacientes y con la mejora continua de la medicina. Yo sé que ha sido una charla larga, espero que les haya gustado y esta es la introducción y los tipos de investigaciones, es mi número para cualquier cosa. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Mauricio Paz del Río por la excelente exposición. Eh, Ahora vamos a pasar a a la fase de preguntas, en donde pueden realizarlas mediante el Meet o mediante la transmisión. Creo que no ha habido preguntas, estaba muy claro. Un estudiante levantó la mano. Roger Nicolás, ¿puedes preguntar? Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Perfecto. Doctor, le quería preguntar, para un estudio de corte que sea analítico, ¿cómo tendríamos que colocarlo en el protocolo? Tendríamos que poner, digamos, para cada, digamos, en caso de desenlaces, sería, digamos, las complicaciones tendríamos que tener los criterios de inclusión y exclusión, y para la otra población que vamos a comparar sería igual criterios de inclusión y exclusión. Eso quería preguntar. Interesante la pregunta y no, hay criterios de inclusión y exclusión para, es en general, digamos, para los estudios, tú me dices para los expuestos y los no expuestos, ¿no ve? Entonces, sí, o sea, hay criterios de inclusión y exclusión específicos para cada, en general, digamos, pero para los estudios, hay una capita especial que nos va a decir los expuestos, qué criterios tienen los expuestos y qué criterios tienen los no expuestos, ¿ya? Tiene que tener eso. Y obviamente en la parte de la metodología, desde ahí se parte, digamos, desde que es un estudio observacional, el longitudinal, analítico, prospectivo, o a veces hay estudios de corte ambispectivo, hay estudios de corte retrospectivo, digamos, desde esta misma, desde la misma metodología, desde la misma población, por ejemplo, son fórmulas especiales para tomar la muestra de los expuestos, de los no expuestos, para que salga significativo. Entran ahí los criterios de inclusión y exclusión que tienen que tener, tienes que tener qué características tiene que ser un paciente expuesto y no expuesto, qué vamos a hacer para evitar los sesgos, por ejemplo, qué tenemos, y las variables de confusión también. Se tiene que colocar todas las variables dependientes, las variables independientes, las variables confusoras. Ahí se tiene que hacer una operación de variables exacta para detectar a detalle de cómo vamos a tomar, digamos. Entonces, sí, en la parte de metodología es donde se tiene que colocar todo eso y finalmente se tiene que colocar el análisis estadístico que van a hacer tanto las partes descriptivas, la parte de la analítica, la parte inferencial y los estudios post, digamos, que puedan hacer. Y siempre hay que poner la parte ética, eso es fundamental, ¿no? Entonces, es como un resumen, digamos, que toda esa parte de metodología que debería seguir un estudio de corte. Gracias, doctor. Pueden levantar la mano, chicos, o si nos enviar un mensajito o al grupo, o si no al Meet, o mediante la transmisión.
Bueno, acá nos llegó una pregunta. Doctor Mauricio, ¿qué tipo de estudios recomienda para el internado rotatorio? Como el tiempo es corto, yo les recomendaría hacer estudios descriptivos transversales. Pero es que se puede hacer de todo siempre que tengamos una buena idea. No, siempre hay que ver, como les decía, que sea factible, que tengamos el tiempo. O sea, ni bien lleguen a su internado, yo les aconsejaría que por lo menos la primera o la segunda semana vean bien a detalle qué características tiene su población, qué enfermedades más frecuentemente vienen, qué es lo que está pasando, así como un check de todo lo que está pasando. Por eso, toda idea nace a partir de lo que estamos viviendo, ¿no? Tal vez, como les decía, en el internado hay mucha frecuencia de caco, entonces ahí preguntar por qué habrá, ¿no? O hay mucha prevalencia o mucha frecuencia de ascaris, digamos lo que les decía, entonces buscar por qué estará pasando esto, y así ver en cada uno, pero yo les aconsejaría hacer estudios descriptivos, sí o sí, no, va a ser muy difícil hacer eso. Si, digamos, ustedes están en un internado en un hospital de segundo nivel, digamos, ahí sí van a tener registros clínicos y todo. Ahí tal vez se podría hacer un estudio de casos y controles, digamos, si tienen mucha población o si tienen todos los datos, porque para hacer estudios, por ejemplo, en casos y controles, tienen que tener toda la información, toda, ¿no? Porque si un paciente tiene sí y el otro no tiene mucha información y el otro tiene datos que lo han anotado mal y el otro ya ni tiene, entonces no va a servir ese estudio. O sea, pueden hacerlo, pero no nos va a servir porque todos los datos van a estar sesgados. Entonces, generalmente estos estudios de casos y controles podrían hacerse en unos hospitales de segundo nivel, digamos, si tienen todos los datos. Pero si no tienen, podrían hacer estudios descriptivos, podrían hacer encuestas, pero hasta yo, por ejemplo, yo he hecho un estudio del conocimiento, habilidades y actitudes de internos sobre medicina basada en la evidencia. Un estudio sencillo de colocar una encuesta pero ha sido validada. Hemos hecho las pruebas piloto, hemos sacado todas las pruebas que correspondían y hemos hecho todos los análisis estadísticos y al final ese artículo ha ganado premios aquí en Santa Cruz, en Buenos Aires y demás, haciendo un simple estudio de una encuesta, ¿no? Pero eso es saber hacerlo. Por eso otra parte importante de hacer un estudio es saber hacer, no es solo hacerlo a la rápida, es saber hacerlo, inmiscuirse mucho más. Y ahora que tenemos la inteligencia artificial a la mano, que tenemos ya toda la información a la mano, si uno quiere, puede agarrar y empezar a estudiar, porque no es que yo aprendí de investigación solo tomando especialidades y diplomados, no es querer saber y hacer, porque uno puede leer todo, pueden leer cómo hacer un caso clínico, pero si no lo haces, no vas a aprender. Una parte es bien importante la teoría, pero otra es la práctica. Entonces, si ustedes, digamos, deciden en el internado hacer una encuesta, tienen que saber hacer cómo hacer correctamente una encuesta, pero si correctamente hacer una revisión bibliográfica exhaustiva, hacer la prueba piloto, todo eso, ¿no? O quieren hacer un estudio descriptivo, pueden hacer, pero ahí tienen que ver toda la población, qué es lo que puede ayudar a su estudio a esa población y a partir de eso saber cómo hacer un estudio descriptivo y de ahí hacerlo, pero hacerlo desde el inicio, no una semana o 2 semanas antes. Eso es igual otro consejo, porque a veces a última hora quieren hacer y no se puede. Tiene que ser desde un inicio para hacerlo bien. Y esos estudios buenos han visto en Santa Cruz como han publicado, en Cochabamba como publican. Esos mismos artículos de su provincia pueden publicarlos si están bien hechos. Muchas gracias, doctor. Aquí hay otra pregunta. Dice, desde su experiencia, ¿qué tipo de estudios se recomienda para la alerta epidemiológica de sarampión? Sí, eso es. Ucha. O sea, primero tendríamos que hacer estudios descriptivos para ver cuántos realmente tendríamos que tomar frecuencias y prevalencias para ver por día cuántos casos hay, ¿no ve? Pero, o sea, hacer estudios, no entiendo muy bien la pregunta para hacer. A ver, una vez más, ¿me puedes repetir la pregunta? Está bien, doctor. Dice, desde su experiencia, ¿qué tipos de estudios se recomienda para la alerta epidemiológica de sarampión? ¿Qué tipos de estudios se recomienda para la alerta epidemiológica? O sea, ¿qué tipos de estudios haríamos para la alerta epidemiológica? Está un poco complicada esa pregunta, pero, o sea, digamos, podríamos pensar en qué estudios nos basaríamos, digamos, para poder afrontar la alerta epidemiológica, digamos, o que, digamos, después de haber pasado la alerta epidemiológica,
ahí podríamos agarrar y hacer un estudio descriptivo de ver qué es lo que ha pasado, por qué ha pasado esto, por qué han empezado a subir de nuevo los casos de sarampión, digamos, ¿no? Ahí tendríamos que agarrar a todos los pacientes que han pasado sarampión, entrevistarlos y ver qué factores de riesgo han tenido para que ellos sí hayan desarrollado versus los que no han desarrollado, y ahí podríamos ver factores de riesgo, digamos, que podría haber pasado, ¿no? Tal vez no se han vacunado, no sé. Tal vez podríamos hacer eso post vacunación, ¿no? Pero para afrontar, digamos, la alerta epidemiológica sería buscar guías de práctica clínica y ver cuál es el mejor tratamiento para estos pacientes. Y post sería buscar factores de riesgo, digamos, para que no vuelva a repetirse esto. Está bien, doctor. Más Muchas o menos, gracias. ¿no? Lo que podría responder a lo que he entendido la pregunta. Gracias, doctor. Una última pregunta que nos llega, dice, ¿es obligatorio seguir la pirámide de la evidencia desde su base para informarse de un tema? Sí, o sea, no es que es obligatorio, ¿no? Pero lo que se aconseja siempre es seguir la mejor evidencia. Si, digamos, yo quiero atender a un paciente y quiero darle el mejor medicamento, no me voy a basar en una revisión narrativa, me voy a basar en una revisión sistemática y metaanálisis o en una guía de práctica clínica que ya está todo estandarizado para que yo pueda darle el mejor tratamiento a este paciente. Pero si, digamos, de un tratamiento X no hay una revisión sistemática y metaanálisis, ahí me bajo un poquito, veo ensayos clínicos aleatorizados. No hay ningún artículo de ensayos clínicos aleatorizados, tengo que seguir bajando un estudio de corte, digamos, ¿no? Pero lo ideal, si, digamos, para dar un tratamiento a mi paciente sería basarnos en guías de práctica clínica y revisiones sistemáticas y metaanálisis. Pero para estudiar, digamos, para yo estudiar un tema en pregrado, lo ideal sería, yo les aconsejaría leer, por ejemplo, revisiones secundarias, que es un tipo que está en la parte de la base de la evidencia, pero nos sirve hartísimo para aprender. Por ejemplo, revisiones tipo up-to-date, que es de paga, pero ahí tienen, todo el tiempo actualizan, por ejemplo, la última información y nosotros tenemos definición, diagnóstico, tratamiento. Si queremos estudiar a detalle y lo más actualizado sobre una enfermedad, no resolver una pregunta clínica, sería ideal, digamos, leer una revisión narrativa o una revisión secundaria de este tipo, como Up to Date, por ejemplo. Pero depende de lo que uno quiera. Por ejemplo, y por eso en las últimas diapositivas decida, ¿qué buscas? ¿Qué es lo que quieres? Si, digamos, quiero saber prevalencia, no voy a encontrar una revisión sistemática prevalencia, voy a encontrar un estudio descriptivo transversal que se ha publicado en una revista nacional, digamos, Prevalencia en La Paz. Pero si yo quiero resolver una duda clínica de mi paciente, lo ideal sería una revisión sistemática. Todo depende de lo que nosotros queramos buscar. No es que sí o sí tenemos que buscar la pirámide de evidencia, pero mucho depende de nuestra pregunta. Pero sí o sí tenemos que saber esa pirámide de la evidencia. Buena su pregunta. Muchas gracias, doctor. Esas son todas las preguntas. Le agradecemos enormemente por su tiempo y por aportar a la formación científica de nuestra comunidad, los No, estudiantes. Muchas más gracias. bien, muchas gracias por invitarme. Yo estoy muy feliz. Mira, después de tantos años estoy de nuevo en nuestra poderosa UNSA y me alegra mucho que se esté dando este tipo de eventos porque tenemos que seguir adelante con la investigación. Un hito es difícil que haga algo, pero miren cuántos somos aquí, cuántos más quieran hacer investigación, cuántos más podemos hacer, ¿no? Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, doctor. Bueno, continuando con el programa, abordaremos una herramienta fundamental para comprender los fenómenos de salud en poblaciones. La observación rigurosa es la cuna del método científico. Un momentito. Entonces, nuestra siguiente ponente es la doctora Patricia Pilco Lima. Ella es máster en epidemiología clínica, docente e investigadora del Instituto de Investigación en Salud y Desarrollo, INSAD, de la UMSA, donde nos hablará sobre la introducción, introducción a la evidencia y clasificación de los estudios epidemiológicos. Buenas noches, muchas gracias Joel por la presentación. Vamos a aprovechar nuestros minutos. Muchas gracias. Les voy a presentar rápidamente un resumen para poder hacer un entendimiento, ¿no?, de nuestro tema.
Bueno, aquí primero dándoles la bienvenida a esta presentación y agradecer a los organizadores por la invitación. Me parece muy buena la motivación también, ¿no? Necesitamos hacer este tipo de cursos. El tema que me han encomendado es características de estudios epidemiológicos observacionales. La introducción que ha hecho el doctor que me ha precedido es muy buena, muy completa, ¿ya? Así que me queda poco en realidad para poder ajustar. En los observacionales, bueno, aquí tenemos un resumen, digamos, de todo lo que podemos hacer. Aquí hemos hablado o han hablado bastante de los estudios, en este caso, la investigación cuantitativa, ¿ya? La investigación cuantitativa, en este caso, muy utilizada, ustedes lo utilizan bastante. Siempre estamos pensando, ¿no?, en cosas, en números, en estadística, ¿ya? Entonces, generalmente eso solemos hacer, pero no se olviden de la cualitativa también, ¿ya? Aquí tenemos la investigación cualitativa, que también complementa, ¿no?, muy bien con la cuantitativa. La cuantitativa es, les decía, más rígida, ¿no? Tenemos un objetivo y tenemos que tener una metodología y hacemos los pasos para lograr el objetivo. Una vez que estoy en resultados o haciendo el análisis, no puedo subir al objetivo a cambiarlo, ¿ya? En cambio, la cualitativa es flexible. Yo puedo cambiar el objetivo. Estando en resultados, me doy cuenta que hay algo que puedo mejorar y puedo subir a cambiar el objetivo, la variable o la dimensión en este caso. ¿Ya? Entonces, miren, aquí les he puesto algunos representantes de la investigación cualitativa y lo que son más conocidos de la cuantitativa. Ahora, hay también mixtos, ¿no? Miren, entre estos dos hay como 8 variedades, ¿ya? Aquí, digamos, en el medio hay como 8 variedades de estudios mixtos, ¿ya? Entonces, hay libros completos solamente de la explicación de los estudios mixtos. Algunos son predominantemente qualis y algunos son predominantemente quantis, ¿ya? Entonces, también esto me parece ideal porque las personas que analizamos no son pues robots, o sea, no son así cuadrados, no siempre podríamos hacerlo con probabilidades y entender todo lo que le pasa al paciente con probabilidades. También tenemos que considerar el tercer pilar de la medicina basada en evidencia, que son las percepciones de los pacientes. O sea, por más que nosotros sepamos bien, por más que nosotros tengamos todo el conocimiento y toda la actualización y todo, si no convencemos, no hacemos un efecto en las percepciones del paciente, no va a confiar en nosotros, no va a hacer el tratamiento, por lo tanto no va a rehabilitarse, ¿ya? Entonces, por eso les decía, la investigación mixta es lo que ya está tomando cada vez más valor, ¿ya? Entonces, miren, si vemos un poquito los cualitativos, algunos, miren, hay etnográficos, autoetnográficos, fenomenológicos, historia de vida, puede ser investigación, acción participativa también, que han debido escuchar. Sus técnicas son diferentes, ¿ya? Yo puedo utilizar observación simple, puedo utilizar también entrevistas a profundidad, grupos focales. Entonces, miren, en nuestro medio hay mucho de esto, o sea, mucho cualitativo para investigar. Tenemos que nuestros pacientes han ido primero al yatiri, digamos, ¿no?, para poder hacer un tratamiento porque tienen una percepción de que él podría solucionarlo, ¿no? Cuando ya no pueden, recién van al sistema, digamos, clásico, a la medicina clásica. Entonces, van primero consultando a los adultos mayores que están en su comunidad. O sea, tienen una serie de pasos, ¿no?, para poder ellos analizar, entender su estado de enfermedad y después recién terminan en el sistema de salud. Y entonces, entendiendo todo eso, es que nosotros podemos abordar de mejor forma al paciente, si los conocemos, incluso algunos del área rural, desde la cosmovisión andina, cómo entienden el proceso de salud enfermedad
enfermedad, ¿no? Entonces ya se complementa muy bien, ¿ya? En esta parte no hay estadística, no hay números, a veces hay una leve descripción de eran, digamos, tantos pacientes, digamos, 16 pacientes, tantos eran mujeres, tantos eran varones. Esa es una pequeña, digamos, resumen estadístico, pero lo fuerte es teórico, ¿ya? O sea, tenemos que apoyarnos en una teoría, que hay varias, de acuerdo a lo que estamos estudiando, y hacer un levantamiento de dimensiones, ¿ya? En vez de variables, dimensiones. Yo puedo decir, la lactancia materna o la alimentación complementaria, digamos, no se cumple por las dimensiones, puede ser nivel de conocimiento, puede ser la parte económica, puede ser, digamos que con esas dos dimensiones he entrado al cualitativo. Y cuando ya estoy en el pleno estudio, me doy cuenta lo que no hemos pensado, tal vez la influencia de la suegra, de la madre, la influencia del esposo, donde ellos no pueden cumplir con la alimentación complementaria como se debería, ¿no? Entonces, esas cosas, ¿no? Yo puedo encontrar cosas nuevas, puedo clasificarlos, puedo codificarlos, puedo entender, hacer como un esquema de entendimiento para poder describir qué sucede con estas mamás cuando están en alimentación complementaria, ¿ya? A sus niñitos. Entonces, más o menos así, ¿no? Van a ver que en nuestro medio mucho de eso podemos estudiar, entender y, por supuesto, atender también, ¿no? En cambio, la cuantitativa que siempre hacemos, bueno, a mí me han encargado los descriptivos, ¿no? Los estudios observacionales descriptivos. Aquí tenemos una serie de diseños que ya los ha descrito el doctor. Yo creo que muy, muy completa la explicación. De todas formas, también él lo ha relacionado con la pirámide, ¿no? La pirámide de evidencia, cuando nosotros necesitamos hacer una decisión. Nosotros somos decisores frente al paciente. ¿Le doy o no le doy el tratamiento? ¿Le doy o no le doy la orden para una resonancia? ¿No? Todo es decisiones. Entonces yo no puedo tener una duda y sobre la duda darle un tratamiento o alguna cosa, ¿no? Para apoyarnos en esas dudas es que tenemos todas estas cosas, ¿no? Estos artículos, usualmente, que es donde se presenta esta información, ¿ya? Entonces, si hablamos de nivel de evidencia es para que nos ayude a tomar una decisión. En ese caso, como ha descrito, en la cúspide, ¿no? En la pirámide de evidencia, en la punta, están los estudios secundarios, que serían las revisiones sistemáticas, como está aquí, ¿no? Miren, todos los demás son primarios, significa que se basan en pacientes. Los estudios secundarios se basan en otros estudios. Aquí dice de 10 pacientes, ¿no? Tantos eran hombres, tantos eran mujeres, pero en una revisión sistemática dice de 100 artículos, y ahí hace el análisis, ¿no? Tantos apoyaban, ¿no? O tenían evidencia para este antibiótico y los otros tenían evidencia apoyando a este otro antibiótico y así. ¿Ya? Entonces, de esa forma vamos a también clasificar a estudios primarios que se basan en pacientes, ¿no? En realidad todos estos, y estudios secundarios, que serían las revisiones sistemáticas con o sin metaanálisis, y también podríamos poner como secundario las evaluaciones económicas. ¿Ya? Entonces, miren, hasta ahí otra cosa grande también que me parece importante que sepan es cómo clasificarlos a ellos, ¿no? Miren, aquí tenemos, estaba en otro color aquí que no ha salido, los estudios observacionales y los estudios experimentales, ¿ya? Estos son los observacionales y estos son los experimentales. Los observacionales, como dice su nombre, son estudios que el investigador solo observa cómo el paciente se ha expuesto a algo, imaginen, a fumar, por ejemplo, naturalmente esta persona se ha expuesto al hábito de fumar o ha estado con el consumo excesivo de alcohol o ha tenido una dieta inadecuada. O sea, son cosas que podemos ver y podemos observar. Ahora, si yo voy a intervenir, ya es un estudio experimental. Generalmente los experimentales suelen ser representados por los ensayos clínicos y suelen ser aplicados más a medicamentos, también puede ser
a prevención, ¿no? Puede ser, por ejemplo, vacunas, pueden ser medidas educativas o intervenciones educativas para prevenir algún desenlace, ¿ya? Todo eso es experimentales y estos son observacionales. Entonces, dentro de los observacionales tenemos a los descriptivos y a los analíticos. Para que ustedes se acuerden fácil, los descriptivos, que le vamos a poner con otro colorcito, otra vez al verde, los descriptivos son en un solo grupo, ¿ya? Un solo grupo. En cambio, los analíticos tienen 2 o más grupos, ¿ya? Entonces, los analíticos, vamos a considerar todos estos analíticos observacionales. Ahora miren, hay otros autores que clasifican a los estudios en descriptivos y analíticos, y los analíticos los subclasifican en observacionales y experimentales, ¿no? Entonces, este también cumple con ese requisito de tener un grupo de comparación por lo menos o varios, ¿ya? Entonces, miren, ahí tenemos esa diferencia. Descriptivos, un solo grupo, analíticos y experimentales, 2 o más grupos, ¿ya? Entonces, ahí está más clara, ¿no? Cuál es analítico, cuál es descriptivo. Veremos cuáles son los descriptivos, ¿ya? Los descriptivos aquí tenemos 4 representantes que ya les he mencionado en un solo grupo de pacientes. Bueno, también en esto hay autores, ¿no? Diferentes autores. El reporte de casos, por ejemplo, está descrito como el reporte, digamos, de un caso que no es común. Puede ser algo, un efecto adverso raro, puede ser un paciente con una enfermedad rara, puede ser incluso la descripción inicial de una enfermedad nueva, ¿ya? Entonces lo consideramos menos de 10 pacientes, ¿ya? O sea, de 1 a 9 sigue siendo un reporte de casos. Entonces yo puedo juntar 1, 2, 5, ¿no? 4 y con ellos hacer una descripción, ¿no? Ahí no importa la parte estadística, ahí importa la parte clínica. A mí no me interesa, digamos, saber de 4 pacientes, 50% eran mujeres y 50% eran varones. No es tan importante, ¿ya? Aquí importa el aspecto de cuándo comenzó, con qué la enfermedad, ¿no? Con qué síntoma, cuál fue el síntoma que nos ha dado ¿no? la pauta para obtener ese diagnóstico, si el nivel de gravedad. O sea, yo necesito conocer esos detalles clínicos, ¿ya? Y ese sería el reporte de casos. La serie de casos, como ha dicho el doctor, es igualita, solo que son más pacientes, ¿ya? Entonces lo vamos a considerar, igual le vamos a poner aquí, mayor a 10 pacientes. Ahora, es hasta infinito, ¿ya? Pueden considerarse más pacientes. ¿Cuál es la característica principal? Que igual que el primero, son un grupo de pacientes que no tienen algo común, tienen algo, digamos, diferente, algo que yo puedo describir en ellos y también hacer énfasis en la parte clínica, ¿ya? Entonces, miren, a ver, yo me acuerdo de una serie de casos de, por ejemplo, leucemia en Bolivia, ¿no? Del doctor Amaru. Tiene varias versiones de este artículo que son, yo me acuerdo la primera, fue de 12,000 pacientes a nivel de Bolivia, 12,000 pacientes, ¿no? Entonces, todos entraban los que cumplían con el requisito de tener leucemia. Y ellos han clasificado el tipo de leucemia más frecuente, a quién afectaba más, si a hombres y a mujeres, quiénes eran más afectados, si niños o adultos, esto a nivel de Bolivia, ¿no? También qué departamento ha sido el más afectado y así. Entonces, aquí ya es interesante las frecuencias. Entonces ya pues de 12,000 o de 20, ya yo tendría que poner ya frecuencias, ¿no? Digamos el 30% eran varones, el 70% eran mujeres, la leucemia linfoblástica aguda fue la más frecuente con el 38%, digamos, o sea, ya se pone interesante, ya puedo complementar con frecuencias, ¿ya? Después tenemos el famoso corte transversal, que es como el preferido de los descriptivos, ¿ya? Aquí les decía preferido
porque muchas tesis, por ejemplo, en posgrado, se hacen como el mínimo es hacer un corte transversal, ¿ya? Desde aquí ya puedo utilizar, desde aquí para abajo, ¿no? Yo aquí también, ya puedo utilizar lo que es los conceptos de tamaño de muestra, tipo de muestreo, ¿ya? Entonces, usualmente el estudio de corte transversal se aplica más a la comunidad, no tanto a nivel hospitalario, pero se hace también, ¿no? Solo que hay que tener en cuenta que si yo hablo, por ejemplo, de diabetes, prevalencia de diabetes en una comunidad rural y me salió 5%, y después hago prevalencia de diabetes en el hospital general, en el servicio de cardiología y medicina interna, y me salió 70%. Obviamente la interpretación es diferente, la utilidad es diferente, ¿no? En un centro hospitalario, obviamente, pues es más alto porque concentra personas enfermas, ¿ya? Y yo puedo tener también puede esto orientar a una intervención, digamos, por la dirección, donde yo necesito tener tal vez más consultorios o algo, ¿no? Puedo hacer una decisión. En cambio, en la comunidad ya es diferente, yo tendría que cambiar totalmente en la discusión, buscar igual poblaciones rurales en este caso, ¿ya? Desde aquí hablamos de prevalencia, ¿ya? Entonces, miren, la prevalencia a veces lo hablamos como si fuera algo, como sinónimo de porcentaje, a veces lo escucho hablar en los estudiantes. Y no, la prevalencia en realidad, por definición, es una proporción, ¿ya? Y esta proporción, cuando es muy chiquitito el resultado, no siempre lo multiplico por 100, convirtiéndolo en porcentaje. Puedo multiplicarlo por otra constante, por 1000, por 10.000. Así que no es por definición un porcentaje, ¿ya? Es una proporción. Hay diferentes tipos de prevalencia de punto, prevalencia de periodo. Entonces, no es tampoco así nomás que voy a sacar, ¿no? Lo fácil es el numerador. El denominador es difícil. Ahí es donde se marean, ¿ya? De quiénes son los expuestos. O sea, yo quiero sacar prevalencia de diabetes en el pueblo que yo he elegido en el área rural, hay 200 personas. Yo tendría que especificar a ver cuántos son adultos, porque yo tengo que hacer como marcar la cancha, ¿no? Con quiénes voy a trabajar. Esos son los criterios de elegibilidad. Entonces yo puedo decir, a ver, mayores de 18 años van a ser considerados adultos, entre ellos de los 200 y tantos que vivían del pueblo, de mayores de 18 años van a ser considerados 150, adultos, los demás eran niños. Entonces esos 150 sería mi denominador y no los 200. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener cuidado en el denominador y listo, ya tienen ustedes su estudio de corte transversal. Ahora, el otro que también es muy útil, el siguiente, es el estudio ecológico o correlacional, ¿ya? Aquí, como dice su nombre, correlacional, nosotros hablamos o solemos encontrar o calcular el coeficiente de correlación, ¿ya? El coeficiente de correlación, que puede ser, aquí también lo vamos a anotar, bueno, este coeficiente de correlación se denomina como Rho, ¿ya? Es una R, ¿ya? Este coeficiente, le vamos a anotar porque no se nota que es una R, ¿ya? Así con H. Este coeficiente de correlación puede ser de Pearson o de Spearman, ¿ya? ¿Qué es la diferencia? Es en realidad la cantidad de personas, ¿no? Y si yo tengo una muestra pequeña, a veces no puedo, digamos, hallar, o en poblaciones, no sé, imagínense terapia intensiva, no sé, manejo poblaciones pequeñitas, yo puedo hacer una correlación de Spearman, ¿ya? La correlación de Spearman es para menores de 50 personas en realidad. Entonces, la correlación de Pearson es la que corresponde para poblaciones mayores. Y entonces eso también lo pueden utilizar. Este Rho de Pearson es paramétrico, así también se llama, y la correlación de Spearman es no paramétrico, es una S.
¿Ya? Entonces, esa sería para chiquititos, muestras, poblaciones pequeñas, y este sería para los mayores. ¿Cómo sabemos? Bueno, generalmente también hacemos pruebas de normalidad. Ustedes han debido conocer en pregrado, han debido conocer la campana de Gauss, ¿no? La típica campana de Gauss, que suele ser en realidad es algo teórico, ¿no? Donde es perfecta, es simétrica, donde tenemos la coincidencia de las medidas de tendencia central en el medio. ¿Ya? Entonces, esa sería una distribución normal y esa es solamente para variables cuantitativas. ¿Ya? Entonces, si esta es muy cercana a mi distribución a esto, sí podríamos hacer una o un coeficiente de correlación de Pearson. Si es una que es sesgada, ¿cómo se llama? ¿Cómo sería una sesgada? Cuando es así, digamos, ¿no? Miren, no es simétrica. Puede estar sesgada al otro lado también. Puede ser muy aplastada, ¿no? Platicúrtica, o muy puntiaguda, leptocúrtica. O sea, ya podríamos ver la forma de la distribución. ¿Ya? Entonces, cuando no se acercan a esta distribución perfecta, diremos que es la normal, solemos utilizar esta S, que sería la correlación de Spearman. Ahora, miren, esta correlación es una pequeña o sea, intento, diremos, de acercarnos a una hipótesis, porque todos estos estudios, así como todos los descriptivos en realidad, tratan de idear nuevas hipótesis, pero no comprueban hipótesis, ¿ya? Los que comprueban hipótesis son los analíticos, los experimentales. Ya, aquí no se olviden, aquí solamente proponemos, ¿no? Ay, parece que mientras más aumenta el número de horas, digamos, de ver televisión, aumenta el número de dioptrías de los niños o adolescentes, digamos, ¿no? Entonces yo puedo tener esa observación con una correlación, pero esa posible hipótesis lo puedo verificar con otro estudio que puede ser analítico o experimental. ¿Ya? Y así, entonces miren, eso serían el primer paso que tendríamos que lograr para poder hacer, esa también es el orden, ¿no? Para poder hacer investigación. Podemos hacer un estudio descriptivo como primer paso. Después ya nos empezamos a complicar con un estudio analítico y después ya cuando tengo suficientes analíticos, hacer un ensayo clínico. La doctora Urteaga les va a hacer un poquito más el análisis de esto, les va a profundizar sobre esto. Solamente les voy a mencionar lo que solemos calcular en la parte estadística, ¿ya? Por ejemplo, en estudios de casos y controles, como ha dicho el doctor, el odds ratio, ¿no? Que eso lo están aprendiendo ustedes en salud pública. Ya deben estar en salud pública 4, epidemiología analítica. Ahí aprenden a la fórmula, aprenden a hacer la tabla de 2x2, la tabla epidemiológica, ¿no? El estudio de cohortes que calcula un riesgo relativo, ¿ya? Ahora miren, no se olviden que estos no sirven si no tienen su intervalo de confianza o su valor P, ¿ya? Esos son como ¿cómo les puedo decir? Sus sellos de garantía, diremos, de estos. La interpretación de estos, mayor a 1, menor a 1 o igual a 1, no tiene mucha relevancia si no está acompañado por su intervalo de confianza, ¿ya? O su valor P, que me diga si es significativo o si no es significativo, ¿ya? Entonces, desde aquí, lo mínimo antes, ¿no?, de hacer esto es hacer suelen ser variables cualitativas y solemos hacer una chi cuadrado. Cuando la chi cuadrado es significativa, recién calculo el riesgo relativo o el odds ratio, ¿ya? Entonces, eso también lo deben estar aprendiendo en clases. En las pruebas diagnósticas hay hartos indicadores. Aquí yo puedo hablar de características diagnósticas, ¿no? Que sería la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo, ¿ya? El valor predictivo, valor predictivo positivo y negativo le vamos a poner aquí.
También puede ser el LR o el cociente de probabilidad positivo y negativo. Ya, estos estudios son bien bonitos. Puede ser curva ROC también o curva COR. Bueno, correlación también nos puede ayudar aquí, el mismo, el RO y el Spearman, ¿ya? Entonces, miren, aquí es muy bonita esta área porque podemos comparar pruebas diagnósticas, ¿no? Y ver cuáles tienen mejor capacidad diagnóstica que otras, ¿ya? Y así, y no nos olvidemos de los ensayos clínicos. Cuando ustedes vean cohortes y ensayos clínicos son muy parecidos, solo que este es observacional y este es experimental. En la cohorte, el paciente, digamos, tengo dos grupos, uno expuesto y el otro no expuesto. Fuma y el otro no fuma. Yo veo el desenlace y busco, digamos, el cáncer de pulmón, ¿ya? Eso es algo observacional, porque el fumar es algo que naturalmente se ha dado en el paciente. En cambio, en el ensayo clínico, la intervención ya no es exposición, puede ser, ya, el primer grupo va a ser expuesto al medicamento A y el otro grupo al medicamento B. Y con el tiempo, después de unos 6 meses, digamos, voy a ver el resultado, que puede ser generalmente los resultados, las variables de respuesta o variable dependiente, son cosas malas. Fallece, tiene complicaciones, ¿no? Generalmente medimos cosas negativas, ¿ya? Entonces, igualito, como son parecidos, igualito puedo encontrar riesgos relativos, ¿ya? Ahora, miren, hay otros indicadores que también me sirven en un ensayo clínico, que también yo he visto que en Salud Pública 4 les dan también, ¿no? Que sería el riesgo, el RAR, diré, ¿no? La reducción absoluta del riesgo. También está la reducción del riesgo relativo, RRR. También está el número necesario a tratar, ¿ya? Entonces, todos esos no necesitan calcular todos, con 2 de esos ya tienen para poder hacer su análisis. Eso en caso de que su variable de respuesta o variable dependiente sea cualitativa. Si es cuantitativa, ya no me sirve nada de esto, sino que me sirve lo que ya habíamos visto, ¿no? Correlaciones, o puedo utilizar diferencia de promedios. La diferencia de promedios, que es la prueba TED-Student, ya que también lo han debido conocer en sus clases, ¿ya? Entonces, eso es más o menos la descripción que quería hacerles y hacerles la introducción, ¿no? Con los estudios descriptivos. Ahora, miren, esto es lo básico, pero hay también otros estudios. Por ejemplo, hay el transversal analítico, ¿ya? El transversal analítico está aquí en el medio, entre los descriptivos y los analíticos. ¿Cómo es esto? Es un estudio que es como corte transversal, está diseñado como corte transversal, busca prevalencia, todo lo que hemos hablado aquí, ¿no? Pero tiene un objetivo específico que es analítico, que tiene una prueba de hipótesis. Entonces, ¿qué significa? Que yo, digamos, de mi estudio de corte transversal común y corriente, tengo mi población, he sacado una muestrita, ¿no? Esa muestrita, digamos, es representativa, calculo, digamos, no sé, aquí tengo 80 personas que tienen el problema, que tienen el evento en salud, ¿ya? Y digamos que era 200 mi población y aquí son 120 que no tuvieron el problema. Entonces yo sobre eso puedo armar estos como si fueran ¿no? Más o menos como los casos y estos como los controles, su grupo de comparación. Y sobre eso, aparte de sacar una prevalencia, puedo sacar un OR incluso, ¿ya? Pero es un OR de exposición, perdón, de prevalencia, no es un OR de exposición, es un OR de prevalencia. Es como si fuera de menor calidad que un OR obtenido en un estudio de casos y controles, que sí es un OR de exposición, ¿ya? Entonces, esas diferencias podríamos también considerar, este es un OR de exposición y el estudio ha sido diseñado para comprobar esa hipótesis desde el inicio,
¿no? En cambio aquí hay como que da como para hacer una prueba de asociación. Ese es el transversal analítico, ¿ya? Entonces también tenemos esa otra variedad, ¿ya? Entonces eso sería más o menos lo que quería un poquito mostrarles. Y no olviden que nuestro objetivo, digamos, siempre va a ser llegar a estas personas, ¿no? A veces uno piensa que la investigación es solamente para tener currículum, para yo tener mi trabajo, para mi tesis, ¿no? Pero en realidad la utilidad de todo esto es ayudar a nuestras personas, ¿no? Aquí que tenemos población de altura, madres, adultos mayores, niños, lo que fuera. Miren, esta información que generamos no es solamente pues para tener un artículo y tener mejor puntaje en mi currículum, sino también para ayudar y generar información para ellos. Miren, en el CEDES La Paz hay muchas cosas inexistentes en información, en datos. Y yo veo y digo, con un estudio de serie de casos, puedo responder la necesidad de información del CEDES. No siempre piensen que los analíticos, los experimentales, un descriptivo aquí en nuestro medio sería muy útil, ¿no? Hay que ver también en qué área, ¿no? De repente, en lo que yo quiero estudiar, no hay nada de publicaciones, entonces comenzaré a estudiar con descriptivos, cuando ya haya suficientes descriptivos, con analíticos, y así voy subiendo, ¿no? También están estos otros, estos otros que son personas que también, miren, pese a todas las cosas negativas que tienen consecuencias, ¿no? Sus actos, también en ellos tenemos que pensar, ¿no? Y nosotros trabajamos también para obtener información útil, para tomar decisiones frente a ellos, ¿ya? Para que estén mejor en el estado de salud, etcétera. Y estas decisiones y estas investigaciones también le ayudan a los decisores a un nivel mayor, que son nuestras autoridades. Ustedes, nada raro que sean autoridades, ¿no? Van a ser directores de servicio, directores de hospitales, jefes de servicio, van a ser de repente viceministros, ministros, no sabemos, ¿ya? Entonces también esta información ayuda a los decisores a gran nivel. Así que ellos a veces deciden sin saber, ¿no? Entonces también hay que pensar en que tenemos que generar información, ¿no? Y no solo mi currículum, sino generar información para decisores a pequeño nivel, diremos, frente al paciente, y a gran nivel, tal vez un decisor con mayor responsabilidad, ¿no? Frente a un país o a una comunidad o a un departamento. ¿Ya? Y eso es lo que quería comentarles. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, doctora, por las enseñanzas que nos ha dado respecto a este tipo de estudios. Pasamos a la fase de preguntas, chicos. Pueden escribirnos en el Meet o si no por el chat de la transmisión. Bueno, acá nos enviaron una pregunta doctora, de todos los diseños que nos mostró, ¿cuál siente que es hoy en día el más subestimado o el que más cuesta que le den el valor que merece en la práctica? Bueno, los descriptivos, ¿no? Los descriptivos suelen ser ustedes mismos, ¿no? Cuando hacen sus trabajitos, yo los veo como que no le da importancia, esto nomás he descrito, tantas personas eran, pero no le dan el valor de su trabajo. Por ejemplo, en el área rural, cuando van a sus 3 meses, es información del área rural. O sea, no hay información del área rural y ustedes están generando información, no importa, descriptiva del área rural. Entonces, me parece que esa palabra, por ejemplo, el decir que es en población rural, ya lo hace relevante y muchas veces lo describen como algo pequeño, algo que, ¿no? La persona que vive en el área rural tiene muchos otros factores de riesgo, incluso para enfermar, no tiene servicios básicos, acceso, o sea, varios otros problemas o determinantes que ya ustedes van a conocer.
¿ya? Entonces, esos son subestimados. Ahora miren, ustedes también han hablado, el doctor, de los casos clínicos. Los casos clínicos son los que más hay en la publicación científica, pero es el primer paso. Puede ser la primera descripción de una nueva enfermedad. COVID, por ejemplo, cuando apareció, todos queríamos saber cuál era el primer síntoma, quiénes tenían mayor probabilidad de enfermar o de morir, o sea, la fiebre, qué tan diferente era. O sea, esas cosas clínicas es lo que nos informa un reporte de casos que nos ha servido bastante, ¿no? Para conocer la enfermedad. No era igual en personas obesas, digamos, que en personas que no tenían obesidad. O sea, ya se marcaban pautas, ¿no? No era lo mismo en varones que en mujeres, no era lo mismo entre los que tenían comorbilidad y los que sí tenían, ¿no? Bueno, entonces esas diferencias, miren, ha sido trascendental para el momento de COVID y era de origen de un reporte de casos o de una serie de casos. Así que es muy relativo eso, ¿no? No piensen que sí o sí, yo veo residentes que quieren hacer un ensayo clínico como sea, ¿no? Los ensayos clínicos suelen demandar más dinero, más tiempo, pero bueno, no siempre. Cuando la relación o la hipótesis que yo quiero identificar es la diferencia, diremos, de alguna, de un grupo, digamos, con intervención y sin intervención, es muy grande, es como muy grosera, yo para hacer ese ensayo clínico necesito poquita población. Pero cuando la diferencia que yo quiero encontrar es muy fina, necesito mucha población. Así que es muy relativo la respuesta, ¿ya? Un ensayo clínico también no puedo decir que todos son caros, ¿no? Sino que pueden ser también relativamente cortos y no tan costosos. ¿Ya? Entonces, igual les animo la única forma, la buena forma, diremos, es leer. Cuando ustedes entienden los estudios, ¿no? Y esto se relaciona con esto, y esto cómo han hecho, es también algo interesante, ¿no? Ver, apasionante, cómo han hecho la metodología. Llego y el otro autor hizo al revés, ¿no? Y obtuvo esto, la exposición fue esto y la no exposición fue esto. Entonces, eso es importante que ustedes sepan discriminar un analítico de un descriptivo, un observacional de un experimental, ¿no? Y yo creo que está muy bien lo que están llevando ahora, está muy interesante como lo está, bueno, hasta el momento como he visto, cómo lo están llevando, ¿no? Eso. Gracias, doctor. Aquí hay no hay más, es la última. Dice, ¿qué papel desempeñan los estudios observacionales en la formulación de las recomendaciones de las guías de práctica clínica? Miren, las guías de práctica clínica no tenemos aquí, pero si ustedes ven en cualquier Ministerio de Salud, entren al Ministerio de Salud de Chile, de Colombia, de Perú, de Argentina, sus guías clínicas son guías de procedimientos que están publicadas, colgadas en sus páginas, ¿no? Nosotros tenemos reglamentos, o sea, por ejemplo, tratamiento de tuberculosis. Nosotros tenemos un manual, un reglamento, una guía que no tiene evidencia. O sea, dice dar esto, el esquema 1, el esquema 2, pero ¿qué significa que se convierta? ¿Qué lo hace diferente de una guía clínica? Es que la guía clínica tiene niveles de evidencia. Dice, este procedimiento tiene un nivel de evidencia A. El otro procedimiento tiene nivel de evidencia B. O sea, significa que el nivel más alto es A, que ensayos clínicos, revisiones sistemáticas, dicen que eso es lo que hay que hacer. En cambio, el B, el C, el D ya son estudios, proviene esa evidencia de estudios de menor jerarquía, ¿ya? Entonces, eso es lo que tendríamos que contribuir, ¿no? A hacer guías clínicas. Entonces, yo les reto, ¿no? A ustedes, porque miren, esto no tenemos en Bolivia, muy poco. Tenemos las guías de procedimientos, pero no están bajo evidencia. Tenemos muy poca evidencia para apoyar a algún tratamiento, algún procedimiento. Entonces, tenemos que generar no solo la investigación, sino el artículo para que sea visible y poder ayudar a los decisores con una guía clínica.
La guía clínica uniforma procedimientos. Si ustedes van ahorita a un tratamiento, digamos, de un diabético, le va a dar el médico A, le va a dar un tratamiento muy diferente que el médico B, de repente si va a la parte privada, otra cosa, ¿no? Entonces, una guía clínica permite uniformar también el aspecto de insumos. Si en el país te dice, para atención de diabetes necesitamos estos 12 medicamentos, esos 12 medicamentos van a existir desde el centro de salud más pequeñito hasta el hospital de tercer nivel más grande. Entonces, más o menos, no puede faltar eso, ¿no? Es lo básico. Más o menos así tendría que cubrirse y recomendarse hacer esas decisiones y esos procedimientos en las guías clínicas. Y tienen que ser actualizadas más o menos cada 5 años, porque los procedimientos, la medicina, todo también va actualizándose. Entonces, vean ustedes, nuestra guía de tuberculosis es de hace 30 años, creo. Entonces, es momento de incorporar nuevas cosas, ¿no? Y esa sería la forma, a través de las guías clínicas. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias igualmente, doctora, por acompañarnos y por compartir sus conocimientos el día de hoy con su ponencia. Ya no hay más preguntas. Muchas gracias, Joel, y gracias a los organizadores. Cualquier cosa, igual quedo atenta para cualquier otra pregunta o después del curso, no hay problema, ¿no? Y que tengan muy buena noche. Hasta luego, entonces. Gracias, doctora. Para cerrar esta jornada, recordemos las palabras de Marie Curie. Nada en la vida debe ser temido, solo debe ser comprendido. Ahora es el momento de comprender más para que podamos tener menos. A todos los participantes les enviamos el forms de asistencia al Meet con la palabra clave que es ética, con mayúsculas y acento. Entonces van a tener un tiempo de 5 minutos para llenar el forms. La palabra clave es ética, con acento y con mayúsculas. Entonces se les está pasando el formulario.
Bueno, entonces, de esta manera damos por concluida la actividad académica del día de hoy. Agradecemos a los ponentes, agradecemos también a la audiencia que nos ha acompañado y también a las personas que nos siguieron en la transmisión en vivo. Que tengan todos muy buenas noches y nos vemos el día de mañana.